este pronunciamiento tan relevante del Tribunal Constitucional que tuvo lugar el año pasado, en el que se estimó que era inconstitucional los términos de la ley Pascua respecto de la rebaja en grado en relación a los delitos sexuales, el impacto que eso tuvo en Rapa Nui, cómo desde allí surgió la necesidad de hacer este requerimiento al Tribunal Constitucional, porque efectivamente no hay ninguna razón que justifique la existencia de una norma de esa naturaleza, en que el natural de la isla tenga una rebaja de un grado cuando comete delitos de esta naturaleza. Entonces, me parece allí que el aporte que hacen el fiscal y el abogado de Isla de Pascua, y que trabajaron muy en conjunto con Ivonne Sepúlveda desde la Fiscalía Nacional, da cuenta de que nuestra convicción en torno a que hay que respetar esta igualdad de género e investigar con perspectiva de género, no solo, como digo, es una convicción, sino que la podemos llevar a la práctica. Y es importante tener los insumos jurídicos, también fácticos, para poder avanzar en las investigaciones de esta forma, digamos, y teniendo aquello como una luz que debiera alumbrar, justificar el avance en este tipo de investigaciones y entender por qué hay que darles una mirada que debemos también transmitir a los demás intervinientes, que el juez tiene que entender por qué esta investigación en estas situaciones concretas la miramos de una forma distinta. Así que me parece que es una excelente actividad, todos los que están convocados entiendo que es porque los motiva el tema. Es importante que cuando hablemos de estos temas también seamos después portavoces de lo mismo con nuestros equipos de trabajo, así que los y las invito a eso, y espero que tengan una excelente jornada. Así que mucho gusto de verlos a todas y todas, y como digo, espero que sea el mayor de los éxitos en esta jornada, y sobre todo para ir trabajando de aquí en adelante en base a lo que vayamos adquiriendo como conocimiento y también como experiencias del equipo. Nos vemos. No sé, Vero, si tú le vas a dar la palabra a Osvaldo, entiendo que... Gracias, jefa. Sí, Gonzalo Ya, okay. él va a ser nuestro moderador y va a ser Va a también moderar hoy día, jefa. sí, No, nuestro Gonzalo, presentador así estaba oficial que ha sido omitiendo. en estas actividades. Estaba omitiendo el Como- rol tan relevante, ya. Soy el animador oficial de estas actividades, jefa. Ok, con usted, Gonzalo Marx. No, agradecerles la asistencia, y la verdad es que este tema, para quienes hemos ido introduciéndonos en el mundo de la perspectiva de género en las investigaciones penales, es bastante apasionante. Tuvimos la oportunidad en las sesiones preparatorias para esta jornada de conversar con Osvaldo, con Lorena, con Ivonne, y cómo se gesta esto que probablemente para quienes son abogados deben de encontrarla tan admirable como, no sé, como ganar un mundial casi, ¿no? Esto es, imagínense la ley Pascua, una ley antiquísima, ¿no? Con unos preceptos súper patriarcales y machistas, justificados en una cultura. Entonces, imagínense eso y revocarlo por el Tribunal Constitucional, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera trabajaron súper mancomunadamente Osvaldo, Lorena y Ivonne, y nos van a contar su experiencia. Así que yo no voy a dar más cháchara, cumplí ya con introducir el tema. Les agradezco la asistencia a todos, y efectivamente que esta oportunidad pueda ser también reproducida en el resto de sus equipos, ¿no? Como ocurrió también con el CIF. Me consta ahí los fiscales de Quilpué, por la banderada Daniela Quedo, que estaban hoy día, que los instruyó respecto a pedir pericias, así que esa es la gracia, ¿no? Del efecto multiplicador, casi evangelizador de estos temas de alguna manera novedosos, ¿no? Aunque no debiesen serlo, son realmente nuevos. Sin más preámbulos, entonces, voy a pedirle a Osvaldo Basso que se dirija al resto de la concurrencia para contarnos su experiencia en la investigación y persecución con perspectiva de género. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto verlos, a los que puedo ver por internet acá no es tan rápido. Saludarlos, jefa, gracias por su bienvenida, Gonzalo, Brito, a todos. Veo nombres y caras conocidas. Y bueno, me tocó a mí hablar en este conversatorio acerca de la experiencia y trabajo con perspectiva de género. Bueno, la mía personal y la previa al fallo tan importante que se dictó con fecha 29 de enero del año 2021, o sea, una fecha inolvidable ya por lo menos para esta isla.
Y bueno, yo les quiero decir que yo no nací a la vida jurídica de fiscal con perspectiva de género. Yo, ni siquiera con conocimientos procesales penales. Yo llegué a la Fiscalía el año 2005, la Fiscalía Local de Viña del Mar, y sin saber nada de procesal penal, práctico me refiero, sin saber nada de perspectiva de género, y me empecé a formar de a poco en el tema de la perspectiva. Yo me acuerdo que en la Fiscalía de Viña del Mar, mi mayor acercamiento con la violencia de género fue un poco distante. Me tocó en realidad trabajar en una unidad de robos, y mi acercamiento con el tema BIF fue porque a los pocos meses de yo ingresar se dictó la ley 20.066. Entonces mi acercamiento eran audiencias de control de detención, en llamado al teléfono del turno, y audiencias programadas de otros fiscales, ¿no es cierto? En este caso en Viña del Mar había una unidad de género, ¿no es cierto? Una unidad BIF. No cachaba mucho del tema, no sabía, me llamaba mucho la atención el hecho de la víctima retractada, que se retractaban incluso en audiencia, y yo le preguntaba, pero entre el asombro y la rabia, pero ¿por qué se retracta? Mire todo lo que hemos hecho por usted y usted ahora se retracta. Y me daba sus explicaciones que yo en ese momento no entendía bien, y después la volvíamos a ver en otra audiencia por una nueva denuncia. Entonces eso empezaba a generar en uno confusión. La tramitación era masiva, no era face to face, y no sabíamos nada de contexto. Me fui después a San Felipe, y en San Felipe me tocó experimentar, conocer, investigar delitos violentos. Ya me acerqué al tema género con delitos claramente de sangre, o sea, femicidios, homicidios calificados, donde, claro, uno tenía contacto con familiares de las víctimas fallecidas, pero todavía no tenía contacto face a face con víctimas de género propiamente tal en BIF. Seguíamos viendo controles de detención, seguíamos viendo audiencias programadas, pero en realidad el contexto y la perspectiva todavía no estaba muy involucrada. De hecho, veíamos, al menos yo, femicidios y homicidios calificados desde una perspectiva neutra, ¿no? Sin invocar normas de género, sin invocar tratados internacionales, y lo veíamos desde el punto de vista netamente penal, y con las agravantes que correspondían, o con las calificantes que correspondían, de manera neutra, sin vislumbrarla ni visualizarla desde el punto de vista de la violencia de género. Bueno, después me tocó pasar a los Andes, y en los Andes me hice cargo de la cartera de BIF, de violencia de género. Seguí viendo delitos violentos allá en los Andes, y ahí sí pude por primera vez tener contacto con víctimas BIF. Las veía, por primera vez tomaba declaración a víctimas BIF, por primera vez me interiorizaba en sus contextos, por primera vez me interiorizaba y me interesaba su historia, me interesaba por qué a veces se retractaban, por qué volvían a denunciar. La pude conocer más desde un punto de vista humano, pero aún alegaba, investigaba e iba a los juicios sin ningún tipo de perspectiva de género. Ya por el año 2017 me tocó ya volver, o sea, venir, en realidad no volver, sino que venir derechamente acá a la isla de Pascua. Y aquí me encontré con unas sorpresas que antes no eran insospechadas, pues nunca se habían visto. Por ejemplo, me tocó ver cómo es una fiscalía unifiscal, además de las BIF que ya veía en los Andes, además de los delitos violentos, que también ya adquirí experiencias en otras fiscalías, me tocó ver delitos sexuales. O sea, por primera vez tomé contacto con víctimas de delitos sexuales, con familiares de víctimas de delitos sexuales, víctimas NNA, que nunca en mi vida yo había tomado contacto con ellos, y empecé a sensibilizarme un poco más con el tema. El abuso sexual acá en la isla es abundante, las violaciones también no son denunciadas, y es un tema. O sea, hablar con una víctima que te cuente la experiencia de vulneración dentro de la esfera de su sexualidad, indemnidad sexual, que genera, marca a fuego incluso. Me tocó asistir a un seminario el año 2017 que se hizo y se desarrolló acá en la isla acerca del tema de violencia de género, de qué es lo que hacía cada una de las instituciones.
y se tocó el tema del artículo 13 y 14. Yo algo ya sabía del 13 y el 14 porque Raúl Ochoa me había dicho, antes de que él dejara de ser fiscal, me dijo, Valdo, mira, está el artículo 13 y 14, que tiene una constitucionalidad algo dudosa, pero ese es el tema que viene. Y claro, llegamos al seminario y una abogada de una institución de acá de la isla empezó a hablar del artículo 13 y 14, justificándolo desde un punto de vista ancestral, desde un punto de vista cultural, e instando por su mantención, porque ya corrían aires de derogación de estos artículos. Primera vez tomé contacto con estos artículos, el 13 y el 14. El artículo 13, en términos muy generales, de la ley Pascua, una ley antigua, del año 1966, bien digo, lo que hace principalmente es obliga al juez a imponer la pena inferior en un grado respecto de delitos sexuales, en términos generales, y delitos contra la propiedad, en términos generales, cuando son cometidos por un Rapa Nui, o sea, por un hombre o ciudadano Rapa Nui, en el territorio de la isla. Me causó curiosidad, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿por qué la abogada que estaba hablando los defendía con tanto celo, con tanto ahínco? Y el artículo 14, a diferencia del 13, se refiere a todos los delitos, pero establece una especie de beneficio, ¿no es cierto? Quien fue condenado a una pena privativa de libertad puede acceder a un beneficio de 3/3 de su pena en libertad, independientemente si sea o no Rapa Nui, independientemente del delito que se trate. Entonces, esas normas, para un abogado común y corriente, ¿no es cierto?, sin tener la perspectiva de género que posteriormente uno adquiere, ya le causan y le generan algún tipo de ruido, ¿no es cierto?, algún tipo de molestia. Porque, ¿cómo puede ser que la identidad sexual de una mujer valga menos en Rapa Nui que de una mujer que esté en el continente? Si la ley chilena se aplica tanto en el continente como en la isla, ¿por qué hay que rebajar en un grado al hechor, al autor? ¿Por qué se le premia? ¿Por qué el hechor tiene un privilegio? Entonces, son cuestiones que me hacían ruido, me generaban mucho ruido. Y claramente yo consideraba que estábamos frente a una transgresión abierta a la igualdad ante la ley, ante el artículo 19, número 2 de la Constitución Política, que todavía nos rige. Me llamó profundamente la atención de por qué se minimizaba a la mujer acá versus a la mujer en el continente. Si el delito es el mismo, la mujer es la misma, el bien jurídico es lo mismo, la dignidad es la misma. ¿Y por qué se le premiaba al violador Rapa Nui con una rebaja de un grado? No me cabía a mí, para serles sincero, en la cabeza ese tipo de argumentación jurídica. Y empecé a meterme con el mundo de los tratados internacionales. Yo cuando estuve en los Andes tuve la posibilidad, ¿no es cierto?, y la autorización para hacer clases. Me tocó en la Universidad de Aconcagua, en la Facultad de Derecho, hacer clases de Derecho Internacional Público. Y fue mi primer acercamiento a los tratados, un tema que yo agradezco mucho porque me sirvió con posterioridad en todo lo que después les vamos a contar acerca del 13 y el 14, para aportar con un granito de arena en algo de lo que uno humildemente pudo aprender. Y empecé a meterme en los tratados acá y empecé a leerlos con más atención, con más detalle. Y claro, uno se topa ya con la Carta de Naciones Unidas, la primera de todas, la de 1945. Esa Carta de Naciones Unidas es lo básico, es lo troncal, de ahí parte todo. De ahí parte todo. Es más, el artículo 103 de esta carta dice que las normas de esa carta deben prevalecer frente a cualquier otro tratado internacional, independientemente de donde sea. Y el preámbulo de esa Carta de Naciones Unidas es lo más hermoso probablemente que yo he leído dentro del punto de vista del derecho internacional público, de una literatura, de una agudeza tan bonita, que dan ganas como de imprimirlo y colocarlo en un marco. De ahí parte todo. De ahí parte, de esa Carta de Naciones Unidas, parte la dignidad de la persona humana, al menos reconocida, positivada, parte la igualdad, parte el reconocimiento a las mujeres, y de ahí se nutren el resto de tratados internacionales sobre la materia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos parte de la Carta de la ONU. El Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles parte también de la Carta de la ONU. Y ahí se reconocen la igualdad y la dignidad. El 79,
el año 1979, la ONU creó una convención, ¿cierto?, más particular sobre el tema. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es antigua, del año 1979. Es la CIDO 1, por así decirlo, porque hay otra más que no es una convención, sino que es una declaración. Pero como que especificó y le dio mayor protección a las mujeres en el tema de su discriminación. Entonces yo pensaba en mí, entrelazaba el artículo 13 y el 14, me leía la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal, el Pacto de San José de Costa Rica y esta convención particular sobre el tema preciso de discriminación contra la mujer, y claro que no me calzaba, y a nadie en realidad le calza. Esta convención fue promulgada en Chile en el año 1989, o sea, es bastante antigua. Y en sus artículos 2, letra F y letra G, si me permiten, son súper cortitos, yo lo quiero leer porque es bastante decidor, porque esto en el fondo marcó con posterioridad el devenir de los acontecimientos que les vamos a hablar con Lorena y con Ivonne. El artículo 2 de la CIDO, letra F y G, obliga a los estados partes F a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Y G, derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. O sea, descubrimos la pólvora con este artículo 2, letra G y F. Entonces uno decía, parece que hay, en términos coloquiales, ¿no?, parece que hay agua en la piscina, ¿no es cierto? Parece que tenemos de dónde agarrarnos para poder dar una pelea fuerte, una pelea jurídica. Si tenemos la convención, tenemos la carta, tenemos la declaración de la ONU, tenemos el Pacto de San José de la Costa Rica, y tenemos la CIDO que es específica, démosle. Y seguimos avanzando en el estudio, y nos encontramos que hay otra convención que en realidad es una declaración que se llama sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Es de 1993. También es CIDO, es la CIDO 2. Se diferencia en que la primera es convención, hay ratificación de los estados, y la otra es una declaración, ¿no es cierto? Es un grupo de principios, ¿no es cierto? Son normas, son principios positivados, pero no por ser una convención menos fuerte, ¿no?, o poderoso, o digno de no valorarse. Al contrario, porque ustedes saben que la Corte de la Haya también acepta los principios de las naciones civilmente reconocidas, los principios jurídicos, ¿no es cierto? Y acá hay muchos principios. Y en esta declaración, tomamos de esa declaración la importancia de que dice en su preámbulo, pues yo insisto en los preámbulos, porque los preámbulos de los tratados internacionales y de las declaraciones y convenciones es lo más rico que hay en el derecho internacional público. Dice en su preámbulo que la mujer, el derecho de la mujer a la no violencia es un derecho humano. O sea, estamos elevando a la categoría o calidad de derecho humano la no violencia en contra de la mujer. Esto es algo no menor. O sea, es un derecho humano. O sea, la mujer tiene derecho a que no la violenten. O sea, tiene derecho a vivir en un ambiente libre de violencia. Y lo dice esta declaración, lo dice, está ahí. Buscarla y leerla. Después de estas sorpresas que yo me llevaba jurídicamente, empezamos a ver, bueno, y esto de la no violencia, ¿qué será? ¿Qué tipo de violencia será? A lo mejor la violencia física nada más. Y estos tratados internacionales no solamente se refieren a la violencia física, sino que también hablan de otros tipos de violencia contra la mujer. La violencia sexual, la violencia psicológica. Y tiene derecho la mujer a vivir en un ambiente libre de ese tipo de violencia. Eso causó mucho clic en mí y de verdad me hizo tomar decisiones importantes en mi vida, como por ejemplo meterme a estudiar más profundamente el tema. Y así lo hice. Y escuchar o recordar que cuando acá en la isla hablaban del artículo 13 y 14, la violación era una costumbre poco menos que ancestral, una práctica cultural, le decían fuerza grata. O sea, si yo acá en la isla o en cualquier parte del mundo, de Chile, le tomo una declaración a una víctima y le pregunto, ¿y usted sintió, fue grato lo que vivió? Probablemente estaría sepultado en 4 kilómetros bajo tierra, bueno, y la víctima me hubiera pegado, me hubiera hasta escupido. Es una falta de respeto, pero terrible, en contra de la dignidad de ella.
pero así se creía. Esa palabra de fuerza grata, a uno como que lo picó, ¿no es cierto? Como que no puede ser, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no me vengan a cambiar cuestiones que son evidentes, no puede ser algo tan indigno como decir eso. Y seguimos avanzando, pues, y buscamos también acá la OEA, pues. Nos metimos en otro tipo de tratados, que ya son los más regionales, ¿no es cierto? Están los universales, estos son los regionales, y la OEA, y claro, está el Pacto San José de Costa Rica, que también protege a la mujer, también protege la igualdad de derechos y oportunidades, y el Pacto San José de Costa Rica también nos nutrió respecto de normas que pueden ser efectivas para la hora de litigar con perspectiva de género. Pero más que el Pacto San José de Costa Rica, una convención que se hizo acá en Brasil, en Belém do Pará, y precisamente se llama la Convención Belém do Pará. Su nombre técnico es Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Es antigua, publicada en el año 1991. Lo bueno que, insisto, en los preámbulos, en su preámbulo, la violencia contra la mujer, dice la Belém do Pará, constituye una violación flagrante de sus derechos humanos. Bueno, seguimos ya hablando de que la no violencia es algo importante, ¿no es cierto? La mujer tiene derecho a no ser violentada, un derecho humano, o sea, eso ya calza ya. El artículo 3 de la Belém do Pará consagra el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y habla también de su igualdad y habla también de su dignidad. Si nos comparamos ahora con otros instrumentos internacionales que también los tuvimos a la vista y los leímos, por ejemplo, el Convenio de Estambul, el que rige es como la Belém do Pará, pero de Europa, el Convenio de Estambul, es un convenio más moderno, ¿no es cierto?, del año 2011. Le lleva, ¿cuánto? 20 años de diferencia con lo que tenemos en Belém do Pará. Es un tremendo convenio, yo creo que es lo que viene, lo que viene más a futuro, probablemente para actualizar las normas internacionales, es tener a la vista el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul es muy rico, es un tratado muy exquisito y es lo que viene, De hecho, el Tribunal Supremo Español se basa mucho en esas normas. Bueno, hasta ahora, lo que yo les he venido diciendo es una experiencia, una especie de camino, ¿no es cierto?, una especie de recorrido a través de mi experiencia del tema de la violencia de género. Yo no sé si ustedes conocen los estereogramas. Los estereogramas, cuando éramos chicos o jóvenes, ¿no es cierto?, nos mostraban unas láminas, eran puros disparates, figuras medias raras, abstractas, si uno las veía en 2 dimensiones, dimensionalmente. Pero si uno fijaba la mirada atentamente en esa lámina y se concentraba, podía observarlas en 3 dimensiones. Y ve figuras u objetos o paisajes que antes no veía. Si uno la miraba a simple vista, ve una lámina bidimensional, pero si uno se concentraba y agudizaba la mirada hacia esa lámina, podía ver cosas maravillosas y uno se impresionaba porque después la mente se acostumbraba y seguía mirándola en 3 dimensiones. Hasta ahora, hasta ese momento que les conté en este instante, porque me queda un par de experiencias más que contarles, mi estadía, ¿no es cierto?, en Viña del Mar, mi estadía en San Felipe, ¿no es cierto?, mi estadía en los Andes, yo miraba la violencia de género bidimensionalmente. Cuando llegué a la isla, y me encontré con que 1/3 de los delitos de la isla son BIF, donde hay mucho abuso sexual, donde hay mucha violación, donde la violación es considerada una fuerza grata, yo empecé a focalizarme ya en ese estereograma, ¿ya? Y traté de concentrarme para ver qué hay más allá de esas 2 dimensiones de largo y ancho, o alto y ancho, mejor dicho. Pero me faltaban 2 cosas. Me faltaban elementos de convicción, porque ya tenía la idea, ya me había metido a estudiar el tema, ya teníamos las normas internacionales, y en lo personal me faltaban elementos de convicción para ir con más fuerza a alegar y hacer mi alegato, incluso en prisiones preventivas con perspectiva de género. Y uno de esos elementos de convicción que me faltaba redondearlo, que en un estudio lo logré ver, es por qué la mujer.
¿no es cierto? Pero ¿por qué estamos protegiendo a la mujer? Y no al hombre, ¿no? Por decirlo de una manera más burda. ¿Por qué no mejor los protegemos a los dos por igual, si somos iguales? Bueno, claro, iguales, ¿no es cierto?, en dignidad de derecho, ¿no es cierto? Pero eso me hacía clic y descubrí que para tener una perspectiva de género más redonda, más completa, no basta solo con saberse el Código Penal, la Ley 20.066 y todos los tratados internacionales que yo les dije. Sirven, pero no basta. Hay algo más que permite pasar en esta visión del estereograma de 2 dimensiones, desde la concentración hasta verlo en 3 dimensiones y permanecer por siempre mirándolo en 3 dimensiones. Y era, ¿por qué la mujer? ¿Por qué protegemos a la mujer y no al hombre? Y me di cuenta de que la respuesta no venía del lado del derecho. Nosotros los abogados por formación somos muy kelsenianos, muy positivistas, ¿no es cierto?, muy racionalistas. Todo lo que no sea derecho, entre comillas, no sirve. Pero lo que termina cerrando el círculo, desde mi posición personal y particular, y pienso yo, que es la disciplina diversa, u otros saberes, u otras ciencias, que están a la par del derecho. Y había que abordar el tema de una perspectiva interdisciplinar. Había que ver qué es lo que dicen los psicólogos, habría que ver qué es lo que dicen los sociólogos, habría que ver qué es lo que dicen los antropólogos. Otras ciencias sociales u otras ciencias específicas y otros saberes que nos pueden nutrir de otras herramientas más de las jurídicas que ya teníamos. Y me encontré con teorías, pero increíbles, que venían desde la psicología. Martin Seligman, por ejemplo, voy a nombrar rápidamente, y hablaba del síndrome de la indefensión adquirida, ¿cierto?, propia de la mujer violentada. El síndrome de la mujer, el síndrome de la indefensión adquirida. Este señor, Martin Seligman, hizo un experimento en una jaula, colocaba animales domésticos, los perros, le ponía electricidad a los perros, y cuando el perro intentaba salir, chocaba con la jaula, se electrocutaba y no salía. Cuando volvía a intentar salir, se electrocutaba con la jaula y no salía. Llegó al extremo, el señor Seligman, de abrirle la puerta de la jaula, pero ese perro ya no salía porque sabía que se iba a electrocutar y le iba a causar un daño físico. A raíz de esa observación, este señor, uno de los padres de la violencia de género interdisciplinar, creó el síndrome de la indefensión adquirida. La mujer violentada, maltratada, cualquier tipo de violencia, se acostumbra, por así decirlo, a vivir episodios de violencia y no sabe que lo sufre. Y no sabe que lo sufre. Es otro el que tiene que detectarlo. Por eso se retractan. Por eso. Si le sumamos a la gran Lenore Walker, a lo mejor ustedes la conocen porque muchos a lo mejor han escuchado hablar del ciclo de la violencia. Bueno, ella es la creadora del ciclo de la violencia. Ella habló acerca del síndrome de la mujer maltratada y los ciclos de la violencia. Y cuando pasamos ya a la etapa donde explota todo esto, ¿no es cierto?, cuando ya hay una etapa de luna de miel, ¿no es cierto?, una etapa donde se está acumulando la tensión y cuando ya esto explota, habla también de la condición de la impotencia aprendida por parte de la mujer, ¿ya? Y por eso después vuelve la mujer con el marido, con la pareja, con conviviente, con lo que sea, lo perdona, incluso teniendo daño cognitivo. O sea, la mujer maltratada, si bien recibe maltrato, muchas veces no sabe que eso no es lo correcto, que no está bien. Lo acepta y no sale de ese círculo o ciclo de la violencia. Y eso es lo que nos quiere decir Lenore Walker. Lo mismo se llama fase de dominio para Marie-France Irigoyen, que también escribió sobre el tema. Y un gran psicólogo español que se llama Andrés Montero Gómez habló del síndrome de la adaptación paradójica a la violencia doméstica. Se inspiró, por así decirlo, en el síndrome de Estocolmo y creó un libro muy bueno sobre el síndrome de adaptación paradójica a la violencia. Muchas veces la violencia, cualquiera fuere, origina en la mujer daño cognitivo, le genera trastornos, ansiedades, depresiones, estrés.
y no sabe qué le pasa a eso. Por eso acepta la pareja, por eso se retracta. Después vuelve a denunciar. Y nosotros se lo enrostramos cuando no tenemos perspectiva de género. Entre comillas, la retamos cuando no tenemos perspectiva de género. Pero cuando ya la adquirimos, la cobijamos, la entendemos. Venga con nosotros acá, te acompañamos. Esa es la perspectiva de género. La perspectiva de género, una vez que uno adquiere conocimiento, lee otros libros y ve el face to face con las víctimas, se involucra en sus contextos, la ve feliz cuando el tipo queda en prisión preventiva, cuando recupera su casa, y sabe que los fiscales estamos ahí, que es el fiscal el que la atiende. La víctima, basta verle la cara nomás para uno sentir una satisfacción de por qué uno está sirviendo públicamente. Yo como fiscal nunca me pegué, no sé, la cachá, como se dice vulgarmente, de cuál es el servicio público que uno hace. Bueno, acá con la perspectiva de género, uno como que le agarra sentido a eso del servicio público, cuando ve, entre comillas, una carita feliz. Pero el tema de la perspectiva de género, además de los conocimientos jurídicos, además de los conocimientos que aportan otras disciplinas, se tiene que trabajar en equipo. No es algo individual, ¿no es cierto? La perspectiva de género, y eso lo hemos hecho acá en la isla, ¿no? Con Lorena, que va a exponer un rato más, hemos formado un buen equipo, pero no solamente un equipo fiscalía, ¿no es cierto?, sino que también nos coordinamos con el Centro de la Mujer, cuando había, porque ahora ya no lo hay, nos coordinamos con el Hospital Hangaroa, que en el fondo que constata las lesiones, nos coordinamos con la psicóloga del Hospital Hangaroa, nos coordinamos con el Centro de Bienes, con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, si hasta tenemos una salita en Carabineros para violencia intrafamiliar, las mujeres, y una sargento que está especializada en el tema, la sargento Alida Vicen, y tenemos un WhatsApp donde todos interactuamos, donde todos sabemos lo que pasa. Hay un control de detención, ¿qué pasó en el control de detención? ¿Cómo está la víctima? ¿Qué ha pasado después? ¿Se está retractando? ¿Cómo podemos abordar la retractación? Entre todos, entre todos. Así lo hemos hecho en la isla. Conocimiento jurídico, interdisciplinariedad y trabajo en equipo. Y nos ha dado buenos resultados. Tanto para las víctimas, porque así nos lo reportan, y también autosatisfacción para nosotros, porque nos sentimos servidores. Un granito de arena que aportar y que hacer. Pero lo que me hizo más clic, y ya dije, ¿sabes qué? Me voy a especializar en este tema, fue el principio de prioridad. El principio de prioridad. O sea, si ya tenemos todo lo que les dije, si ya tenemos normas jurídicas, tratados internacionales, si ya tenemos interdisciplinariedad, si tenemos teoría psicológica, si tenemos ciencia, si tenemos equipo y trabajo, ya falta un poco más de convicción desde el punto de vista más jurídico del principio, ¿no es cierto?, de ir un poco más arriba. ¿Y qué es lo que nos hace proteger más a la mujer? Y ese es el principio de prioridad, así se llama. Y en el fondo se traduce en proteger, favorecer a los de peor situación. ¿Y por qué me hace clic? Porque es un principio que apunta a la fraternidad, que apunta a la empatía, que apunta a la dignidad, apunta a corregir las desigualdades. Principio de prioridad. Convenio de Estambul, Tribunal Supremo Español. Todas las sentencias del Tribunal Supremo Español, desde que entró en vigencia el Convenio de Estambul en España, nombran el principio de prioridad. Tribunal Supremo Español ha dado vuelta a fallos mediáticos ultra conocidos por nosotros, como el caso Manada, lo dio vuelta el Tribunal Supremo Español con este principio, y los condenó por violación a los que habían dicho que habían cometido delitos menores en los tribunales inferiores. Bueno, nosotros estamos comprometidos acá en la isla, ¿no es cierto?, con este tipo de visión, a contribuir claramente a erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones. ¿Y por qué? Si quieren una respuesta corta, porque consideramos que es prioritario. Es prioritario. Bueno,
Con todos estos antecedentes, ¿no es cierto?, nos faltaba el segundo de los elementos que dije que faltaba como para tener redondo este círculo, que era un caso concreto. Y nos tocó, acá en la isla, un hecho de violación, un natural, el de Rapa Nui, en una madrugada, a la salida de una discoteca, abordó a una odontóloga que venía saliendo de una discoteca, la llevó a un sitio eriazo y procedió a violarla, dejándola abandonada en el lugar. Bueno, al cabo de unos días fue detenido, fue formalizado, continúa en prisión preventiva, en espera de su juicio oral. Cuando se hizo la audiencia de preparación de juicio oral por este caso, la defensa quiso incorporar un certificado de la CONADI que acreditaba que el violador o el imputado o la persona que había cometido o se le imputaba presumiblemente ese delito era natural de Rapa Nui. En consecuencia, el Tribunal del Fondo tenía que acoger 13 y 14 de la ley Pascua. En definitiva, ese violador no podía tener una pena de 5 años y un día hacia arriba, sino que bajarle esa pena en un grado a 3 años y un día, independientemente de otras circunstancias atenuantes que pudiese trepar la defensa. Nosotros, como equipo, como fiscalía, pedimos la exclusión de ese certificado por todos los que yo acabo de narrarles. Si bien el juez lo mantuvo en el proceso, acto seguido dictó un auto motivado requerimiento de inconstitucionalidad, de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 13 y 14. Y ahí dijo el juez, yo hasta acá nomás llego, acogió nuestras argumentaciones en su libelo y tomamos la batuta nosotros con Lorena, hablamos con Esteban Cruz de la Fiscalía Regional y hablamos probablemente con el abogado que más ha escrito sobre el tema de violencia de género en Chile, porque no es común encontrarse con escritos de este tema. O sea, cuesta encontrar libros que hablen de violencia de género. Y la tenemos en la Fiscalía. La teníamos en la Fiscalía. Y estaba en la Fiscalía Nacional. Ivonne Sepúlveda se llama. Tomamos contacto con ella. Queríamos trabajar en equipo. Queríamos que este tema fuera nacional y que tuviera rostro de mujer. Aceptó gustosa. Alegó en el Tribunal Constitucional. Su alegato está en YouTube. Es genial. Y lo ganó. Lo ganamos, ¿no? 8-1. Este fallo salió en toda la prensa nacional. La previa también salió en la prensa nacional. La Fuerza Grata también salió en la prensa nacional. Habló hasta Carlos Peña en su columna del Mercurio, en el Cuerpo de. Habló hasta Hernán Corral sobre este caso. Y lo ganamos 8-1. Ese artículo 13 y 14 del que hablaba al comienzo de mi exposición fue declarado inconstitucional, ambos en Chile. Fue un tremendo logro que cuando me entrevistaron me colocaron en la bajada de título un fiscal emocionado. Bueno, eso generó que varios amigos me llamaran y me dijeron, oye, ¿y de cuándo que te emocionáis tú? si siempre he sido cartesiano, me dijeron, siempre he sido racionalista. Y no, pues sí, el derecho avanza. Ya. Hans Kelsen vivió hace muchos años, escribió hace muchos años. La teoría pura del derecho ya está un poco en entredicho, ¿no es cierto? Porque el hombre no solamente es razón, el hombre también es espíritu y el hombre también es emoción. Al decir hombre me refiero claramente al ser humano, ¿no es cierto? Hombres, mujeres, seres humanos, sintientes, con dignidad. Y la emoción importa. La emoción importa. ¿Por qué? Porque la emoción nos hace más empáticos, nos hace más humanos, nos hace humanizar el tema. Y el tema de la violencia de género es eso, es empatizar, es fraternizar, es ser más humanos. Así que yo feliz con que me hayan puesto eso y así le respondí a mis amigos y no me devolvían el deseo, entre comillas, de vuelta. A esta altura puedo decir, sin saber lo que va a pasar mañana, y humildemente, que este estereograma
de la violencia de género, lo puedo observar, claro, soy humano, me puedo equivocar, en 3 dimensiones. Partí observándolo bidimensionalmente, pasé por una etapa donde trataba de concentrarme y verlo en 3 dimensiones, y ahora lo puedo observar claramente en 3 dimensiones. Terminé un máster en violencia de género, escribí un libro con el tema, les paso el dato, en todo caso me pagaron en especie, para los mal pensados fueron libros, que los voy a donar cuando llegue al continente, y me hizo sentirme humano. Y es emocionante tocar el tema. Así que soy un fiscal emocionado. Muchas gracias. Gracias a ti, Osvaldo, por esta exposición que es sumamente testimonial, además del tránsito de un fiscal de quizás tráfico de droga, por poner así un ejemplo que no se tiene ninguna cercanía a los delitos de género, a un fiscal que investigó, estudió y terminó emocionándose finalmente, que creo que de alguna manera abre las puertas a todas las investigaciones de estas causas, ¿no? Ahí Osvaldo Amén hizo el tremendo pase para presentar a quien viene. Ivonne Sepúlveda es abogada de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, pero quienes hemos tenido el honor de trabajar con ella, o más bien ser asesorados por ella, sabemos que es mucho más que eso, ¿no? Ivonne tiene una disponibilidad de oro, además, para mandar papers, fallos de lo más raro que te puedas imaginar para colaborar con tus casos. Así que, Dani, ahí, atenta, toma nota ahí del mail de Ivonne, que con Ivonne de la mano, de verdad que las investigaciones mejoran. Así que no voy a avanzar más con esta presentación, porque es mucho mejor escuchar a Ivonne, que nos va a relatar sobre su alegato en el Tribunal Constitucional. Y es cierto lo que dice Osvaldo, ¿no? El alegato de Ivonne efectivamente está en YouTube, ya tiene más de 1000 me gusta, se transformó en una influencer, así que lo pueden ver también el alegato completo en dicha plataforma. Comentar, Gonzalo, que acaba de ingresar, y Mike también, ahí, que a quien agradezco la disposición también que nos ayudó para que pudiera estar Ivonne hoy día también en esta actividad. Sí, bienvenida Imai, saludos. Y aprovechen de marcar la asistencia en el chat también, no se olviden, durante esta jornada. Y bueno, ahora sí. Gracias Gonzalo, Osvaldo, Verónica, gracias por la invitación. Bueno, excusen el retraso, algún problema de coordinación, ¿no? como la hora, pero estoy muy contenta de poder estar en esta jornada con ustedes, porque efectivamente, como indica Osvaldo, esto ha sido un trabajo, un tránsito, también un trabajo que se ha ido gestando desde la unidad en la que estoy, pero también con las fiscalías locales y las fiscalías regionales. O sea, recuerdo las conversaciones al inicio en torno a la probable inconstitucionalidad de estas normas que tuvimos hace años atrás, antes de que este caso se presentara con Osvaldo, y que se terminó materializando en una acción concreta, que fue formar parte de esta igual es una gesta heroica, porque no se había dado, y tampoco el Ministerio Público había tenido la posibilidad de señalar que había normas inconstitucionales y por lo tanto no eran aplicables. Hice una pequeña presentación como para poder ordenar las distintas ideas que planteamos en los alegatos ante el TC, y sobre todo la cuestión que está de base en la discusión, que precisamente es lo que nos motiva ahora. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué llegamos al Tribunal Constitucional para solicitar la inaplicabilidad de las normas del artículo 13 y 14 de la Ley Pascua?
Me va a ayudar Gonzalo presentando, así es que te pido por favor, Gonzalo, que... Sí, bueno, estaba intentando, pero Vero Salinas me tiene que dar permiso para compartir. Exacto, que, el poder. Yo la pelota la tiro al córner ahora. Verito. la única tiene que dar poder, sí. Sí. Vero. Igual me leyó el WhatsApp ya, de que me tiene que compartir. Sí, no. Estar en eso. Déjame, espérame. Opciones avanzadas, varios. Ya, Ahora te voy a sí, tener que dejar lo como tengo. administrador, te voy a dejar como administrador porque no me da la opción de que otros puedan Lo tengo compartir. ya. Ya. Ahí sí. Ya. Ya. Vamos entonces. Bueno, como les planteaba, la cuestión que teníamos que resolver era si efectivamente las normas de los artículos 13 y 14 de la ley Pascua, que implicaba, como bien ya dijo Osvaldo, por una parte, imponer la pena inferior en un grado a la señalada en la ley, o sea, que este señor, por tan solo el hecho de ser un natural de la isla de Pascua y haberse cometido el ilícito en la isla, podía tener una pena que ya era desde 3 años y un día abajo, y además podía cumplir hasta 2/3 de la pena fuera de la cárcel. En circunstancias que cualquier sujeto que no tuviese estas características, que no lo hubiese cometido en la isla de Pascua y tampoco fuese natural de la isla, no corría lo mismo. Por lo tanto, allí se presentaba la cuestión. Entonces, ¿son constitucionales las normas en comento? O sea, ¿hay un problema con respecto al principio de igualdad y no discriminación? Por favor, la siguiente, Gonzalo. La siguiente. Entonces, ese fue el tema. Y allí nos planteamos con respecto a la forma del abordaje de la igualdad y no discriminación. Y como ven en esa lámina, hay muchas caritas distintas. O sea, las personas no somos iguales. Parece una cuestión evidente, pero es así. O sea, la igualdad efectivamente supone la existencia de diferencias. Y es un concepto normativo. Y por lo tanto implica un juicio de valor consistente en comparar objetos, características o propiedades que son relevantes para determinar si hay una correlación entre ellas. Y por cierto es que evidentemente que implica la comparación, la existencia de diferencias. Y la gracia es que precisamente el principio de igualdad parte de una abstracción. Y por eso está recogida en la ley, que indica que todas las personas tenemos garantizados los mismos derechos y por ello somos iguales ante la ley. Así incluso lo dice claramente el artículo 19, número 2 de la Constitución, que por lo menos hasta ahora tenemos. Y la discriminación es la otra cara del principio de igualdad. La discriminación debe entenderse como una forma de exclusión que no está justificada. Y ello va a ocurrir cuando se utilice algún tipo de característica que implica justificar un trato desigual respecto del reconocimiento o el ejercicio de ciertos derechos o libertades fundamentales. ¿Y cuándo vamos a entender que hay, en la siguiente, un criterio prohibido que se le denominan de discriminación o también se les ha denominado categorías sospechosas? O sea, cuando estemos hablando de algún tipo de distinción que trae aparejada una exclusión injusta, y precisamente son grupos que están estructuralmente discriminados. Y por ello es que se menciona la raza, el color, la religión, el género, entre otras. En la siguiente, por favor. Y por lo tanto, el reconocimiento formal o normativo de la igualdad de iure, si bien es esencial y está consagrada en nuestra Constitución y en muchos, como ya mencionó, cuerpos normativos internacionales, Osvaldo, no es suficiente, porque como la igualdad es un concepto que se relaciona entre pares de comparación, tenemos un problema respecto de la estructura social que tenemos, y ya que la aplicación de este principio siempre va a estar relacionada con un grupo
que es quien ejerce el poder, digamos, versus los grupos que están en una situación de desmedro o marginados. ¿Y por qué? Porque tenemos un problema del quién compara, cuál es el punto de comparación. Y como vemos allí, el derecho tiene una característica. Aparte de no ser neutro, es androcéntrico. ¿Y qué significa aquello? Que toma al hombre como medida de todo. Y en consecuencia tenemos múltiples ejemplos. Bueno, ya hay un ejemplo del Código Civil que toma la palabra hombre como el genérico. Y así como otras alusiones que tiene el Código Civil al hombre medio y otro tipo de consideraciones en torno a la forma en la que el hombre ve la sociedad y por lo tanto la norma. Esto es súper importante porque nos da paso a otro tipo de igualdad que ya no es esta solamente real, formal, normativa, sino otra, la igualdad sustantiva, la igualdad de facto, que busca abordar estas causas que provocan la desigualdad y discriminación que es estructural. O sea, hay grupos que están en la sociedad que tienen una situación estructuralmente diversa y por lo tanto no estamos en la misma posición para el uso y goce de los derechos. Y por lo tanto, esta forma de ver la igualdad busca dejar de utilizar estos criterios que parecen neutrales, pero la verdad es que no lo son, porque traen aparejadas discriminaciones históricas. Y por ello es que se necesita incluso tratar de manera distinta a quienes podrían estar aparentemente en situaciones iguales. Y por eso es que en este punto señalamos que derechamente las mujeres están en una situación de desmedro, son parte de este grupo que no tiene esta situación de poder en términos de la sociedad y por lo tanto se requiere generar mecanismos en torno a, por ejemplo, la existencia de acciones afirmativas. Y como aparece ahí en la lámina, tiene por objeto generar condiciones que permitan este mismo plano de igualdad de oportunidades. Sin ellas, por ejemplo, se requieren de políticas públicas, por ejemplo, para grupos de personas como las personas en situación de discapacidad y otras personas que están, insisto, en una situación de desmedro, de desventaja en la sociedad. Por eso es que es importante la existencia de las acciones especiales, acciones afirmativas o positivas, que son acciones esencialmente temporales, y por cierto que tiene por objeto el progreso de ciertos grupos. En el caso específico de Rapa Nui, se intentó también plantear que podrían las normas de los artículos, más bien la ley Pascua completa, y sin duda los artículos 13 y 14, ser un tipo de medida tal vez afirmativa, pero es importante señalar que no lo es, porque las medidas afirmativas son esencialmente temporales, y en segundo lugar, porque nunca una medida afirmativa va a implicar poner en un plano superior a un grupo que puede estar desventajado por sobre otros, menos si estos grupos están además estructuralmente discriminados. Entonces, las leyes que implican acciones afirmativas tienen por objeto equiparar condiciones, pero no poner en un plano superior a otro grupo. Por lo tanto, no sería una ley que tenga por objeto generar condiciones, digamos, de ventaja con respecto a otro grupo, que en este caso, insistimos, estábamos hablando de las mujeres. Pues bien, entonces, al analizar este ejercicio de igualdad de los artículos 13 y 14 de la Ley de Pascua, tendríamos que preguntarnos dos cuestiones. También a la luz de lo que ha fallado el Tribunal Constitucional con respecto al principio de igualdad y no discriminación. Una, si la distinción que se realiza en estos artículos 13 y 14, y sobre la cual se establece un tratamiento más benigno en términos de la violencia sexual, se fundan en criterios razonables y objetivos, por una parte, y en segundo lugar, si constituyen un fin legítimo a considerar. Revisamos la historia de la ley, y en la historia de la ley
de la ley Pascua, se establece que hay dos cuestiones que son esenciales y que están a lo largo de toda la ley. Uno, que son los elementos culturales propios de la cultura Rapa Nui, y las condiciones especiales que tiene la isla, principalmente las que dicen relación con su lejanía y aislamiento. En ese sentido, ninguna norma, ninguna intervención de los parlamentarios de la época señalaron que existiría algún tipo de reconocimiento a alguno de estos elementos culturales propios. Por el contrario, no se advertía ninguna razón que justificara razonablemente este trato más benigno. Para nada. O sea, todo lo contrario. Era importante señalar que, la anterior también, que no había ninguna, al contrario más bien, habían voces que hablaban más bien de generar algún tipo de reglas, no solamente las del 13 o 14, reglas que dieran cuenta de este estado más bien de salvajismo, más o menos, que tienen los naturales de Rapa Nui. Por lo tanto, había que generar cualquier tipo de norma que tratara de reconocer esta situación más bien de pueblos cuasi salvajes en la isla, pero que en ninguno de ellos, insistimos, se reconoce algún tipo de elemento cultural que avale la violencia, ni tampoco, como decía Osvaldo, la fuerza grata, ninguno. Pues bien, si no hay ningún elemento cultural propio de la cultura, ni tampoco condición especial respecto a la lejanía y el aislamiento, ¿habría algún fin legítimo? O sea, ya, ¿habría costumbre indígena que avalara esta rebaja de pena y esta forma especial de cumplimiento? Bueno, allí nos ayuda muchísimo lo que establece el convenio 169 de la OIT, que señala claramente en el artículo 8.2 que, leo textual, dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Por lo tanto, aun cuando existiera algún tipo de costumbre indígena que fuese reconocido en estas normas, ninguna de estas costumbres podrían ser atentatorias o vulneratorias de los derechos fundamentales definidos en nuestro sistema, en la Constitución política, ni tampoco en los tratados internacionales. O sea, si es que existiese. ¿Y cuáles son estos tratados internacionales? Precisamente, allí hay dos cuerpos normativos que han sido esenciales al momento del contenido de las normas en torno a los principios de igualdad y no discriminación respecto de las mujeres, porque insistimos, en un caso de violencia de género en contra de las mujeres. Bueno, CEDAW establece claramente, que ya lo vimos, la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, aparte de establecer la necesidad de modificar los papeles tradicionales, tanto el hombre como la mujer en la sociedad, y la obligación de los estados de velar por la erradicación de prejuicios y estereotipos, además de las normas que perpetúen estos estereotipos, como lo serían las normas de los artículos 13 y 14, establece claramente una definición de discriminación. Y esta es la clave para poder decir que las normas del 13 y 14 son, al final del día, discriminatorias. La CEDAW señala que será discriminación toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las esferas políticas, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. Esa es la definición de discriminación. Allí se señalan dos tipos de discriminación: la directa, la que tiene por objeto el menoscabo o anular el reconocimiento, goce, ejercicio de derechos de la mujer, o la indirecta, que es aquella que tiene por resultado este menoscabo. Y allí está la clave, porque precisamente las normas de los artículos 13 y 14 no tienen una discriminación directa, sino indirecta. ¿Por qué? Porque como, si bien estas normas de los artículos 13 y 14 no tuvieron por objeto
discriminar a las mujeres si resultan discriminatorias para estas, porque el delito de violación es un delito que sí tiene género. Lo cometen hombres y la víctima, por regla general, es una mujer. Incluso la cifra en Rapa Nui es altísima, o sea, las mujeres víctimas de violencia era cercana al 99%. Por lo tanto, en virtud de estas normas que establece CEDAW, los artículos 13 y 14 serían discriminatorios, porque tienen por resultado poner en una situación de desmedro a la víctima, mujer, de violencia de género, porque queda desprotegida de todo un sistema de justicia penal, que tiene otro tipo de sanción y otro tipo de cumplimiento, y por lo tanto tampoco satisface el derecho que tienen las mujeres a la reparación, porque no tendría una pena acorde al ordenamiento jurídico, lo que evidentemente va a desincentivar su denuncia y perpetúa, por cierto, la impunidad. Y esto es clave y esencial, porque entonces, dado que CEDAW es un instrumento ratificado el año 89 por nuestro país, es norma, en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º de la Constitución, y en consecuencia no podría haber una norma que atente en contra de las normas específicas que establece CEDAW. También tenemos otro instrumento internacional que también mencionó Osvaldo, y que es la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Que Belém do Pará también establece claramente la relación entre discriminación y violencia, y señala el derecho que tiene toda mujer a una vida libre de violencia, y el que incluye, entre otros, por cierto, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. Por lo tanto, es evidente que si existe una norma que discrimina, es una norma también que está generando violencia en contra de las mujeres. Si lo sumamos además a ello, el deber que tiene el Estado de actuar con la debida diligencia, que lo establece el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, por cierto que estamos obligados a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, e incluir en todas las legislaciones internas todas las normas, sean penales, civiles o administrativas, que sean necesarias para la prevención, sanción y erradicación de esta forma de violencia. Y tomar todas las medidas, sean también legislativas, para modificar o abolir leyes o reglamentos vigentes o prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia a la violencia contra la mujer. Por lo tanto, sin duda alguna que todas estas normas implicaban que la utilización de los artículos 13 y 14 de la ley Pascua implicaba una situación de desmedro para la víctima, en este caso concreto, que era víctima de violencia de género contra las mujeres de tipo sexual, y por lo tanto no iba a tener el mismo tratamiento que otra mujer del continente, o que haya sido atacada por un sujeto que no era natural de la isla. Bueno, y por lo tanto las normas de los artículos 13 y 14 eran evidentemente inconstitucionales, porque implicaban la vulneración del principio de igualdad y no discriminación. Eso, en grandes rasgos, fueron los que se abordaron los elementos centrales en torno a las alegaciones para sostener que había inconstitucionalidad de estas normas. Y bueno, ahora veremos con lo que nos indica Lorena, qué fue lo que resolvió en definitiva el Tribunal Constitucional sobre este punto. Muchas gracias. Gracias a ti, Ivonne, por tu claridad para explicarnos y compartir también parte de tu quehacer y de tus convicciones. Y también le diste el paso a Lorena, que es nuestra próxima expositora. Gracias, Lorena. Está recién publicada en el boletín de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, así que también pueden leer más de Lorena en dicha publicación. Lorena, toda tuya, entonces, micrófono y pantalla. Gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, hola a todos y a todas.
Y en esta parte de la exposición me voy a centrar en dos puntos básicos que dicen relación con la sentencia del Tribunal Constitucional. Primero, con los fundamentos que tuvo el Tribunal Constitucional para dictar la sentencia de fecha 29 de enero del 2021, que declaró inconstitucionales los artículos 13 y 14 de la ley Pascua, y por ende inaplicables al caso concreto, y posteriormente vamos a hacer algunos comentarios respecto de este fallo. Bueno, en primer lugar, la discusión en el Tribunal Constitucional se centró en tres pilares fundamentales. Por una parte, hubo un alegato convencional relativo al efecto derogatorio que tendría la convención de la CEDAW y la convención de Belém do Pará, que ya lo nombraron anteriormente, respecto a los artículos 13 y 14 de la ley Pascua. En este punto específico, para el Tribunal Constitucional, estos tratados internacionales que regulan la violencia de género, básicamente lo que hacen es imponer al Estado adecuar sus ordenamientos jurídicos a ellos, es decir, a las convenciones. Pero no, para el Tribunal Constitucional no existía una derogación expresa de los artículos 13 y 14 en relación propiamente tal a las convenciones. El segundo pilar que se discutió en este proceso ante el Tribunal Constitucional fue la aparente colisión de derechos existente entre el convenio 169 de la OIT, que es aquel convenio que privilegia mantener y garantizar determinadas costumbres indígenas, versus los convenios que regulan la violencia de género. Y en este caso concreto fue la violencia sexual. En este sentido, para dar respuesta a lo anterior, si efectivamente había una colisión de derechos de un convenio versus estos otros, se realizó un ejercicio por parte del Tribunal Constitucional que estaba destinado básicamente a determinar si lo regulado por los artículos 13 y 14 de la ley Pascua constituían o no una costumbre indígena. Y el tercer gran motivo, Gonzalo, ándate para atrás nomás con la diapositiva, ¿veis? Y el tercer pilar de discusión fue en torno a la ausencia de igualdad en el tratamiento normativo del delito de violación. Primero, en razón al sujeto activo, es decir, un natural de la isla de Pascua, y segundo, en razón al lugar de comisión del delito, que en este caso es el territorio insular. Bueno, en este sentido, el Tribunal Constitucional en el fallo examinó distintas aristas y tuvo los siguientes fundamentos. Ahora sí, Gonzalo. Perdón, Lorena, yo no tengo el poder de tu exposición. No sé cómo está mostrando. Perdón. De hecho, aprovechar de decir que sea un poco cortada la presentación de... Ahí parece, está. De la Lore. Sí, es que se ve ahí. Sí. Ya. Tienes que poner a lo mejor en el modo presentación, abajo en tu pantalla. Creo. Lo puse en modo presentación. Ah, para que no se vea cortado. O a lo mejor soy yo nomás la que lo ve cortado, pero lo veo como si estuviera corrida la... Sí, no, todos lo hemos corrido. Sí. No soy yo que estoy cada día más piqui. Ya, pero antes, la segunda diapositiva, Vero, por fin. Esta es la segunda. Ya, la tercera. Esa. Ya, bueno, ahí en la diapositiva se muestran, no se ven muy bien, se ven cortados, pero son 8 básicamente fundamentos que utilizó el Tribunal Constitucional para dictar el fallo. La anterior, Benito. Ahí sí, ya. En primer lugar, el primer fundamento es que los artículos 13 y 14 de la ley Pascua, como señalaba Ivonne, no obedecen a una costumbre indígena. Primero, porque nuestro derecho solo puede regir la costumbre según ley o en ausencia de ella, pero no al margen de nuestro derecho, según el Tribunal Constitucional.
Segundo, porque es la propia ley indígena, que efectivamente tiene normas relativas a cómo se debe aplicar la costumbre indígena, la que establece que solo rige mientras no sea contraria a la ley y a la Constitución. Y porque además, como tercer razonamiento del Tribunal Constitucional, el convenio 169 de la OIT, que como decíamos es aquel que garantiza y la mantención de la costumbre indígena, es la que establece que esta costumbre debe ser respetada en la medida que no sea contraria ni a los derechos fundamentales y tampoco a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Como segundo fundamento, el Tribunal Constitucional señala que no hay costumbre penal ni en la historia de la ley, ni en concepto de la autoridad ancestral de la isla. También ya lo mencionó Ivonne, que es importante señalar que en la discusión parlamentaria de la época, como señalaba Ivonne, hubo dos elementos que se mencionaba y que con ellos se intentó dar base al origen de estas normas que son evidentemente de excepción. Uno era la geografía de la isla y segundo, una especie de visión antropológica que se tenía en ese entonces del pueblo Rapa Nui. Y si bien es cierto, en esta discusión hubo parlamentarios que hablaban de esta cosmovisión del hombre o de la mujer Rapa Nui, y utilizaron términos como, por ejemplo, visión antropológica, cosmovisión, cultura, etc. Lo cierto es que en esa discusión parlamentaria no hubo en ningún momento ni un estudio antropológico que hubiese servido de base para determinar que efectivamente estábamos frente a una costumbre indígena, y tampoco mucho menos hubo una participación de personas pertenecientes a la etnia Rapa Nui en esa propia discusión parlamentaria. Y en el sentido de que tampoco hay concepto, o sea, que no hay costumbre penal en el concepto de la autoridad ancestral. Cuando hablamos de autoridad ancestral, hablamos principalmente del Consejo de Ancianos de la isla y también de la CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ellos, ambas instituciones ancestrales, durante este proceso ante el Tribunal Constitucional, presentaron no solamente escritos, sino que además el Consejo de Ancianos tuvo la posibilidad de plantear sus ideas en una audiencia, ante el Tribunal Constitucional. Y en esto ellos señalaron que efectivamente la violencia en contra de la mujer, donde se incluye la violencia sexual, no forma parte de la cosmovisión del pueblo Rapa Nui y tampoco de sus tradiciones ancestrales. En cuanto al tercer fundamento, también se analizó el beneficio penal del artículo 13 de la ley Pascua y si este era o no compatible con lo dispuesto por la ley indígena y básicamente si tenía un sentido penal por el cual fue establecido. Respecto a este punto, en primer lugar, el tribunal estableció que la rebaja de pena del artículo 13 no obedecía a ningún tipo de funcionalidad penal, sino que fue únicamente exclusivo y concebido como una especie de foro personal para un pascuense, por lo que en definitiva era algo excepcionalísimo. Así fue como lo definió el TC en su sentencia. Y posteriormente también señaló que esta rebaja era incompatible con la ley indígena. ¿Por qué? Porque efectivamente, como les señalé antes, la ley indígena sí regula una costumbre penal, pero dentro de los requisitos para poder regular la costumbre penal es que ambas partes sean personas pertenecientes a la etnia Rapa Nui. Y en este caso, la víctima era una mujer continental. Por otro lado, y como otro fundamento, también, o criterio de interpretación del Tribunal Constitucional, se discutió si la rebaja del marco penal tenía o no una finalidad constitucionalmente legítima. Como les señalé, la rebaja de la pena en un delito obviamente tiene que obedecer a finalidades del ius puniendi estatal, como por ejemplo reparar el daño de un delito u originar eventualmente una cooperación eficaz, por ejemplo. Pero en este caso, solamente, según el Tribunal Constitucional, hay un examen de condición de una persona determinada, por lo que, en definitiva, ni siquiera estaríamos frente a un beneficio, sino que más bien estaríamos frente a un privilegio. Así lo transformó en
en definitiva en la sentencia que hizo el Tribunal Constitucional. El otro fundamento o el otro criterio para dictar esta sentencia es que el Tribunal Constitucional estableció que el privilegio del artículo 13 de la Ley PESCO, es decir, la rebaja de pena, entre otros delitos en materia de delitos sexuales, evidentemente supone una supremacía de género, que también fue algo que esbozó Ivonne en su presentación. ¿Por qué? Porque tal como ella lo dijo, la violación, que es un delito que está incluido dentro del abanico del artículo 13, es un delito preferentemente de género, ya que la prevalencia implica que afecta por regla general a las mujeres, siendo, según el Tribunal Constitucional, la propia ley que propicia una conducta permisiva que estaría agravando esta desigualdad de género y vulnerando el principio de igualdad y dignidad humana. Este privilegio, además, según el Tribunal Constitucional, no tiene ni una justificación ni en la dimensión penal, ni en la dimensión indígena, ni de género. Por lo que efectivamente se trata de normas que carecen de toda justificación, como ya lo hemos señalado, por tanto resultan arbitrarias y vulneran el principio de igualdad ante la ley. En el fallo también, como otro criterio interpretativo, se examinaron cuestiones de legalidad como la derogación tácita del artículo 14 de la Ley PASCO. A juicio del Tribunal Constitucional en relación a este punto, efectivamente el artículo 14 de la Ley PASCO estaría tácitamente derogado por el artículo 1 de la Ley 20.063, en virtud del cual se prohíbe la sustitución de penas, entre otros delitos, para el delito de violación. Por lo tanto, actualmente ese artículo estaría derogado por esta ley, según el Tribunal Constitucional. Y finalmente, también lo que se discutió, o uno de los temas que se discutió, era si concurría o no, en principio, el principio de protección de la ley penal más favorable. Y este es un punto bastante interesante porque de hecho fue una de la piedra de tope que a veces conversábamos respecto a cómo iba a dictar la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero afortunadamente, para el Tribunal Constitucional aquí no hay un problema de existencia o no de una ley más favorable. Es decir, no hay un dilema básicamente de un derecho intertemporal. Es decir, que concurra una reforma legal mientras se está juzgando un proceso penal antes de una condena y que se genere una consecuencia penal más desfavorable para un sujeto juzgado. El debate básicamente aquí se trata de una norma que, si bien es cierto, es más favorable para el imputado, es inconstitucional y por tanto es inaplicable. Es decir, no habrían dos normas, una más y la otra menos favorable. Eso básicamente fueron los criterios de interpretación, a grandes rasgos, obviamente, que sirvieron de fundamento para que el tribunal declarara su sentencia. Y ahora en relación a los comentarios que podemos esbozar de esta sentencia del Tribunal Constitucional, como se señala en la lámina, en primer lugar, el fallo indiscutiblemente fue dictado con perspectiva de género. Porque se analizaron los artículos 13 y 14 de la Ley PASCO a la luz de los principios constitucionales y evidentemente también de los tratados internacionales que regulan la materia. Desde mi punto de vista, efectivamente, este fallo logró la plena realización del principio de igualdad y no discriminación del que hablaba Ivonne, y esta sentencia viene a demostrar que la perspectiva de género sí es una herramienta indispensable para enfocar la violencia y la discriminación hacia las mujeres, y no como un hecho aislado, sino que básicamente como un fenómeno que es sistemático y que es más estructural. Entonces sí fue un fallo con perspectiva de género. También, como lo señala la lámina, el fallo menciona expresamente, lo que es súper importante, que el delito de violación efectivamente es un atentado contra la dignidad humana, vulnerando el artículo 1 de la Constitución, puesto que afecta a la libre y la igualdad y la igual dignidad. En esta sentencia se recoge básicamente casi de manera textual el alegato, las alegaciones que efectuó Ivonne ante el Tribunal Constitucional,
lo que refleja que efectivamente la línea argumentativa de nuestra institución, Ministerio Público, fue un aporte importante a la hora de poder también argumentar esta sentencia. La sentencia afirma que nadie pertenece a otro, que no existe una subyugación económica, ni una supremacía física o cualquier otro intento de determinar superioridad cultural, que pueda ser una fuente justificadora de estas normas. Por lo tanto, en ese sentido también el fallo es bastante relevante. Por otro lado, también fue importante observar que el Tribunal Constitucional de manera explícita haya podido reconocer que la violación es un delito preferentemente de género. Y tal como lo señaló Ivonne, además el fallo hace un ejercicio bien importante en cuanto a poder demostrar estadísticamente que esto es así en nuestra comuna de Isla de Pascua. Y ahí es donde, luego de establecer esta afirmación y luego de demostrar estadísticamente la información, también plantea que se vuelve necesario poder mirar y problematizar la situación de la mujer acá en Rapa Nui y también garantizar a todas las mujeres que vivimos acá una vida, nuestro derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Otro comentario importante en relación a la sentencia y que es bastante innovador es lo que dice relación a cómo se incorporó en este fallo el concepto de interseccionalidad, que es algo que uno no ve usualmente en ninguna sentencia, no es algo que usualmente podamos observar al leer una sentencia. Y esto ocurrió en uno de los comentarios de uno de los ministros, que es el ministro Rodrigo Picaflores, quien sostuvo que, para el derecho penal chileno, la violación de una mujer isleña termina siendo desvalorada en relación con la violación de una mujer continental. Lo que explicaría evidentemente que hay ciertas libertades sexuales que valen menos que otras. Y aquí es importante porque en relación a este punto, si bien es cierto, este razonamiento del ministro sirve para poder entender de qué manera el género se cruza con otras entidades, como la etnia, y cómo este cruce contribuye a distintas experiencias únicas de opresión. Hay que tener mucho cuidado cuando uno lee esta redacción del ministro para no caer en confusión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es efectivo que los artículos 13 y 14 y su entrada en vigencia en el año 1966, sin perder de vista eso, fue evidentemente una situación pragmática de interseccionalidad en la discriminación, toda vez que en la creación de estas normas, al no tener una justificación, concurrieron elementos tanto de segregación como el género y la etnia, dando origen a una discriminación agravada. No hay que perder de vista que en esos años efectivamente en la Isla de Pascua, o sea, eso ocurrió así porque en esos años en la Isla de Pascua existían mayormente mujeres que solo pertenecían a la etnia Rapa Nui. Por lo tanto, efectivamente se dio de esa manera. Pero hoy en día, después de 55 años de que ya entró en vigencia esta ley Pascua y los artículos 13 y 14, tenemos que entender que, en definitiva, estas disposiciones legales vulneran la dignidad y el principio de igualdad y no discriminación de todas las mujeres, sean Rapa Nui, sean continentales, sean extranjeras, en la medida en que sean víctimas de un delito de violación y que este delito de violación sea cometido por un natural de la isla y aquí en la isla. Es decir, hoy en día nos afecta a todas las mujeres sin distinción alguna. Y finalmente, como último comentario a la sentencia, fue súper bonito ver cómo el Tribunal Constitucional se encargó de demostrar que no existen elementos culturales que sirven de fundamento para la creación de los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua. Toda vez que no hay costumbre alguna, como señalé anteriormente, ni en la historia de la ley, ni en el concepto de las autoridades ancestrales, no forma parte de la cosmovisión de la isla Rapa Nui. Es decir, pasamos de lo que podría haber sido un elemento cultural que fundamentaba estos dos artículos, pasamos a entender
que en la isla de Pascua y con la vigencia de esta ley, lo que tenemos efectivamente es una cultura del abuso, una cultura del abuso que está legitimizado por la vigencia de estos dos artículos y que son absolutamente inconstitucionales, que son inaplicables en este caso concreto y que sí son vulnerador de la dignidad humana de nosotros como las mujeres y también del principio de igualdad y no discriminación. Así que eso, básicamente esa es la exposición en relación a los fundamentos, a grandes rasgos los fundamentos del Tribunal Constitucional y algunos comentarios en cuanto a esta innovadora sentencia. Muchas gracias, Lorena. Más detalles de todas maneras pueden ver en su paper, como dije, que está publicado por la revista de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional. Así que te pasaste, Lorena, y también Ivonne y Osvaldo por exponer este interesante tema y recién conociéndolo y acercándonos a esos modelos, ¿no? Recién ir incorporando los temas de género en los argumentos de litigación que llevamos a audiencia y también como argumento para los profesionales de URAEVID de proteger más a una persona que a otra, ¿no? Los conceptos de perspectiva de género, de interseccionalidad, van de alguna manera echando raíces con este tipo de actividades. Espero también que todos quienes asistieron hoy día puedan ser también voceros de estos conceptos porque hacía falta. Efectivamente, cuando las mujeres en masa salen a marchar por las calles, hace unos 2 años atrás, yo creo, no es más tiempo, pre-pandemia, tenían razón, y de alguna manera esas creo fueron las únicas marchas que fueron pacíficas y que no terminaron con otros de los delitos que es la unidad donde trabajan Iván y Mike, que son las de violencia institucional. Así que, terminadas las exposiciones, creo que tenemos un tiempo para que quienes quieran puedan hacer preguntas, comentarios, observaciones. No olviden, en el chat está el link para que puedan firmar también la asistencia a esta actividad, la tercera actividad del Comité de Género Regional. A mí me gustaría, sí, a mí me gustaría, si bien yo estaba en la parte del comité organizador con Gonzalo, para mí ha sido muy gratificante esta tercera actividad, junto también con las anteriores, participar en el comité de género, ha sido la experiencia que a mí profesionalmente también me ha gustado mucho, pero esta fue especialmente desde de compartir la experiencia de Osvaldo, de cómo ese tránsito y ahora que pueda tener la posibilidad de volver acá al continente, es como reclutarlo para que él también sea este agente replicador, y también lo estamos grabando, así que también vamos a dejar disponible esta sesión, porque creo que es esto, yo creo que poder motivar a fiscales, abogados, a poder incorporar en nuestro alegato todos estos elementos. Y sobre todo para mí me emocionaba mucho también escuchar doblemente ahora cuando preparamos la actividad y ahora Osvaldo. También cuando escucho a Ivonne, Lorena, ayer que Imai pudiera enviar a usuarios globales el boletín y este paper que nosotros, y que ahora lo hemos tenido la posibilidad también resumidamente que ella nos ha expuesto. Entonces, ese es nosotros cuando preparamos, esa era nuestra idea, de ver cómo en Isla Pascua, que de repente está lejano, todo como lo que hemos hablado de perspectiva de género, hemos hecho actividades bajando la política de igualdad de género, que hemos hablado también de esta herramienta de análisis, poder llevarlo a lo que es a la investigación, a la persecución penal, a la atención de usuarios y también a nuestra realidad organizacional en temas de nosotros como funcionarios. Así que contarle también de esa experiencia que ha sido organizar y poder materializar esta actividad de hoy día 2 de septiembre. Así que espero que también la hayan disfrutado como nosotros, fue desde la preparación, desde escucharlo a ustedes cada una de sus intervenciones. Así que gracias a los tres.
Gracias, May. Yo sé que han estado la unidad de ustedes con mucha pega, así que ha sido doblemente para mí que hayan podido estar ahí participando acá en esta actividad. La Ivonne levantó la mano. Ivonne, por favor. O sea, yo no voy a hacer una autopregunta, sino más bien una invitación a cuestionarse el derecho, porque al final del día esto se origina por un cuestionamiento de las normas jurídicas. O sea, cuando empezamos a mirarlas y a mirarlas efectivamente con perspectiva de género, vamos a ver cosas que probablemente antes no veíamos, no lo teníamos en este radar. Por eso es que gráficamente hablamos que cuando miramos con perspectiva de género, nos ponemos los lentes de género, vemos otra justicia, vemos otras normas, vemos otro derecho, y nos cuestionamos la neutralidad de las normas y un montón de cuestiones que se traducen en concreto en acciones como esta, en acciones mancomunadas entre una fiscalía local súper alejada, además del continente, y que se logran hacer cuestiones que con el tiempo probablemente van a ser vistas como cuestiones históricas, o sea, también como fórmulas en las cuales se está diciendo por un tribunal constitucional que, ojo, yo debo reconocer en este espacio que tenía mis dudas sobre la forma en que iba a plantear, porque es un tribunal también muy tradicional y que ve a la igualdad más bien desde un punto de vista liberal tradicional, como una arbitrariedad, y de hecho esos son sus ejes. Y saltar hacia que miren un concepto de igualdad como no sometimiento de grupos estructuralmente discriminados, también era un salto, era una apuesta, y que resultó. Por lo tanto, también la invitación es a eso, a mirar las normas siempre desde un punto de vista cuestionador. Hasta qué punto tenemos otras normas, así como estas, existen otras que también nos invitan a la reflexión, y a reflexionar y a ver cómo las utilizamos, digamos. Y en eso también, obviamente, como siempre, el apoyo por parte de nuestra unidad para este y otros desafíos. Muchas gracias, Ivonne. Me consta la disponibilidad de esa unidad. Oye, es como hora de almuerzo pasada en Isla de Pascua, ¿no? Sí, deben estar muertos de hambre. Si no almorzaron antes de esto, están cerca de las 3 de la tarde, ya parece. Sí, así que los tenemos con hambre, sí. a los pobres. ¿Y May? Yo quería decir, sí, una cosa súper cortita en realidad. Bueno, un poco profundizando lo que dice Ivonne, es la invitación. Y bueno, yo no voy a todas las actividades de género en la medida que puedo, pero no podía no estar en la de la quinta región, por supuesto, pues siempre después de estar tantos años todavía uno se siente parte. De hecho, el Ivonne todavía se siente parte de la región de Atacama, así que ahora yo me permito sentirme de la región de Valparaíso, así que Ivonne me disculpa porque yo sé que ella tiene todavía la mitad de su corazón ahí en Copiapó. Bueno, yo todavía también tengo un pedacito sería como de hígado en Copiapó, porque también estuve ahí un poquitito, pero claramente mucho más tiempo ahí en la quinta. Y por lo tanto, bueno, con la Verónica, como Gonzalo, podemos ver también cómo hablar de género, no sé, o de discriminación, el tema de las mujeres era casi como de la loca de Atar que hablaba de este tipo de cosas. Entonces, también es súper importante ver el tránsito. Bueno, no alcancé a escuchar a Osvaldo, porque ahí en la desesperación de buscar el link, pero como está grabado lo voy a escuchar. Solo decir que Osvaldo es un pionero en muchos temas, por lo tanto no me extraña que también pueda ser un pionero en esto y su tránsito. He visto como él emprende distintas cosas, ¿no? Cuando llegamos a Viña él había hecho todo un desarrollo cuando me tocó ser fiscal jefe en Viña, súper interesante en la tramitación de ciertas causas, así que no me extraña nada que él esté liderando también un proceso y se pueda convertir en un replicador. Lo que les quería invitar es que, bueno, estoy media dispersa, pero este proceso también a mí me emocionó mucho porque representa cosas súper bonitas. Efectivamente, lograr doblarle la mano al Tribunal Constitucional, sobre todo en las aprehensiones que uno tiene y lo que ha significado en general el Tribunal Constitucional,
en nuestro país y haber sacado este fallo de ahí es un tremendo logro. Creo que otro logro importante es la relación que se generó entre la Fiscalía Nacional con la Fiscalía Local y esta tremenda relación colaborativa que además Livón siempre la resalta, de ella con la Lorena. O sea, cuando hablamos de su alegato dice sí, pero también está el trabajo. Siempre lo nombra, ¿no? Que su alegato, ella alegó, pero que esa es una construcción colectiva con la Fiscalía Local. Y yo creo que eso también es súper bonito de destacar. Es un trabajo colaborativo que tiene un producto concreto. Y es a lo que los queremos invitar a que esto pueda repetirse en distintas... En otras causas. Nosotros ahí estamos para colaborar con ustedes y con las regiones y poder sacar otros fallos y lograr efectivamente fallos como este que le doblen la mano en general al derecho. Y de ahí un tercer punto, los quiero invitar también a que lean el otro artículo que mencionamos ayer en el boletín, que es cómo también damos vuelta en la apreciación de la prueba, cómo también la perspectiva de género no solo está en la parte final, que es invitar a los jueces a fallar de una manera distinta, sino también cómo durante la investigación, cómo se forma el acervo probatorio, cómo se presenta la prueba del tribunal, cómo se construye finalmente la prueba para lograr esta convicción en el tribunal para que falle de una determinada manera. Así que también los invito a leer ese artículo, lo hizo Sebastián Aguilera, él es un Sebastián el joven, le decimos, porque tenemos otro Sebastián que sería, no Sebastián el viejo, pero Sebastián el mayor, y que está súper bueno y es un tremendo instrumento, así que yo también los invito a leer ese artículo. Y sobre todo ahora un paso un poco más allá, en el sentido que la perspectiva de género no es algo como que, no es un agregado, no es que vamos a, o sea, que sería nuestro siguiente paso, no es vamos a investigar droga, corrupción y violencia de género. La perspectiva de género tiene que llegar un minuto en que transversalmente sea un eje transversal de cómo investigamos los delitos. Las mujeres se acercan a los fenómenos delictivos en general de una manera distinta. En el tráfico de droga también puede ser investigado y analizado con perspectiva de género. ¿Para qué decir la corrupción? Los delitos de la propiedad también, y por lo tanto tiene que ser algo de las mujeres, algo que se suma, sino que tiene que ser en general una nueva perspectiva de mirar dónde ha sido construido este derecho que nosotros, en base al cual tenemos que investigar y proponer al tribunal que falle. Así que hacerles extensiva esa invitación, me encanta verlos, los he hecho igual de menos, así cuando los veo, ay, digo, pucha, porque por último uno se topaba en algún minutito, en alguna reunión, y se podía ver, así que qué gusto verte, Víctor. Y a todos, pues, a los que veo ahí en la cámara, al Gonzalito, a la Vero, a la Pilar, al César, a la María Liliana, al Gonzalo, en fin, a todos. Así que ahí está Gonzalito, de veras, está en el comité de género, así que ahí veo a gente que realmente quiero mucho, así que les mando un besito y un abrazo grande. Eso. Gracias, Imai, abrazos para ti también de esta región. Gracias, Imai. Tu región por siempre, ¿no? Oye, es súper importante la invitación que hace Imai, esto de que la perspectiva de género no es solo de los fiscales y de quienes trabajan en la especialidad de violencia intrafamiliar, ¿no? Ni delitos sexuales. Okay. Es una forma de ver el derecho, ¿no? De ver hasta la vida quizás, ¿no? Tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro empleador, con cómo nos relacionamos con el resto de nuestros compañeros de trabajo y cómo nos relacionamos con el trabajo que hacemos y qué es lo que hacemos en ese trabajo, ¿no? Y también cómo nos relacionamos con nuestra familia, quienes tienen hijos también, qué estamos criando, qué es lo que queremos para el futuro, qué mirada sobre las relaciones entre hombres y mujeres es la que estamos heredándoles a ellos y de ahí también la importancia de que estos temas superen esa barrera, ¿no? Que no sea solo así una actividad del Comité de Género que vaya a los de BIF o que vaya a los delitos sexuales. La verdad es que, como decía Imai, efectivamente este es un tema que es transversal y que de alguna manera nos lo traspasa Osvaldo en esta peregrinación y traspasar desde el oscurantismo hasta la perspectiva de género, ¿no?
Eso, si no hay más comentarios. Sí. Gonzalo, no, si me dan nuevamente la palabra, yo agradecer este espacio. Los que estamos ya inmersos en el tema de la perspectiva de género le llamamos visibilización. Es un espacio de visibilizar, ¿no es cierto? Estos aconteceres, ¿no es cierto? Estos triunfos, estos logros que se han logrado, valga la redundancia. Y agradecer la oportunidad a la Fiscalía Regional. Un tremendísimo abrazo a la Ivonne. Yo creo que Ivonne es una maestra. Para los que están metidos en el tema de violencia de género y han leído, sabemos que Ivonne es una... Y la tenemos acá, o sea, la tenemos en la Fiscalía, ¿ya? Lorena también es una tremenda abogada, Lorena. Una tremenda abogada, sabe mucho el tema, mucho del tema. Ella venía del Centro de la Mujer y cuando la reclutamos para Isla de Pascua, fue la única que respondió a la pregunta de quien habla. ¿Usted conoce el artículo 13 y 14 de la ley Pascua? Fue la única que supo la respuesta y lo respondió, pero con lujo de detalle. Bueno, y ahora está acá con nosotros y colaboró con este gran logro, con tremendos granos de arena, mientras Ivonne alegaba, le mandaba datos por WhatsApp, le mandó documentos que nosotros logramos conseguirnos acá en la isla, también por correo. Y mientras Ivonne estaba alegando en el Tribunal Constitucional, ella en su oficina estaba, pero acompañando a la otra abogada que estaba alegando esta causa, la abogada del Centro de la Mujer de Isla de Pascua, Janet Meneses, que también alegó, y alegó desde la oficina de la Lore, ubicada en dependencia de la Fiscalía Local de Rapa Nui. Estaban las dos ahí apoyándose, dándose fuerza y escuchando también a Ivonne, y yo estaba en mi oficina nervioso, muy nervioso, pero al tanto de todo lo que pasaba. Y cuando terminaron de los alegatos de Ivonne, cuando terminó también los alegatos de la Janet, con quien nos hicimos muy amigos, yo fui a la oficina de la Lore y estaban las dos abrazadas, llorando a mares, por el tremendo logro que esto significaba, haber alegado en el Tribunal Constitucional un tema de tanta relevancia para el que está metido en el tema de la violencia de género, que en el fondo nos conmovió a todos. Y después llegar a saber el resultado, la fecha del fallo es una fecha no menor, no menor. El fallo fue dictado el 29 de enero del 2021, 2 años después de que se quemara el tribunal. Se quemó acá el tribunal de la isla un 29 de enero del año 2019. 2 años después estábamos celebrando este tremendo logro. Para nosotros es un motivo de orgullo, de mucha satisfacción. Yo me siento afortunado de haber podido trabajar con Ivonne, me siento afortunado de poder trabajar con Lorena, y bueno, seguir aportando nomás cuando vuelva al continente con todo lo que se ha adquirido, con todos los conocimientos y con toda la experiencia que acá se ha ganado. Que en el fondo es lo que yo le digo, esto se resume en trabajar interdisciplinariamente, trabajar en equipo y con visión de género, transmitirle a los jueces lo que nosotros pensamos respecto a los tratados internacionales y ver el estereograma en 3 dimensiones. Esa para mí es la visión de género. Agradezco el espacio y saludo a todos y a todas. Un abrazo. Muchas gracias. Damos por finalizado entonces esta actividad, agradeciendo nuevamente a los expositores y a todos quienes asistieron. Hasta la próxima. Chao, chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, felicidades. Chao. Se pasaron. Gracias. ¿Cómo quedaron? Un abrazo. Sí, un abrazo. Muchas gracias, que estén bien. Un abrazo, chao. un abrazo. Chao. Nos vemos, bonito. Gracias por todo. Chao, Ivonne. Vamos, sí, Chao, ahí nos estoy vemos. con la Giva hablando temas de la isla. Ahí también estoy preocupada Vale. con ustedes, sí. Ahí sigo Ya, hablando. Brito, nos Chao, vemos. chao, un abrazo. Un abrazo. Chao. que estén bien. Chao, Ivonne. Gracias Chao, por Ivonne. todo. Chao. Sí, gracias. Chao.